Buenas noches, mis hermanos. Qué bendición saludarlos una vez más y compartir la bendita palabra con cada uno de ustedes. Estamos aprendiendo, hermanos, el libro de Éxodo. Ya pasamos por Génesis, vamos por Éxodo. Y hoy pues pasamos al capítulo 4 del libro de Éxodo. Ya vimos los versículos anteriores del 18 al 23. Eh, Nos hace reflexionar un poco, hermanos, donde quedamos la semana pasada en el versículo 18, para poder seguir y ampliar un poco más el versículo 23 del libro de Éxodo, o sea, 19, 20, 21, 22 y 23. Vamos a hacer reflexión, hermanos, donde quedamos de que Dios, después que apareció en la zarza, Dios habló continuamente con Moisés. Nos ayuda a ver su trasfondo de cómo Dios se presentó delante de Moisés y de cómo nosotros como cristianos debemos de aprender, mis hermanos, la actitud de Moisés hacia con Dios y cómo Dios saca la realidad que hay en el corazón y en la vida de Moisés para poder comprender que después de que él se da cuenta que está ante el omnipresente, omnipotente, él se da cuenta de que no es don nadie delante de Dios, con temor y temblor estaba delante de Dios, y que después de este encuentro con Dios, con esta zarza, él se da cuenta que realmente solo es la gracia de Dios el que interviene en el corazón del hombre, el que hace maravillas en el corazón del hombre, porque saca a luz su desgracia, pero también Dios lo lleva con un propósito para su gloria, lo restaura, lo santifica, para que el hombre pueda crecer para gloria y honra del Señor espiritualmente. Pero podemos ver, hermanos, que después de este encuentro en la zarza, Dios habló más frecuente con Moisés. Y es que la voluntad de Dios después de nuestra conversión, después de nuestra relación con Dios, es que crezcamos en fe, es que nosotros aprendamos que Dios quiere que estemos a la estatura de Cristo, que vayamos hacia esa dirección. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, al ver este trasfondo, nos ayuda para que entendamos cómo se da el encuentro de un ser humano con el Dios Altísimo, que lo perdona, lo limpia de su pecado, saca a luz la desgracia que hay en su corazón, pero cómo Dios también lo transforma y lo levanta para que cumpla la misión que Dios quiere. Ahora, saliendo de esto, donde quedamos la semana pasada, nos conectamos que hay otra idea que tenemos en estos versículos, es que el faraón había endurecido su corazón contra los gemidos y clamores de los israelitas oprimidos. Cuando vemos que faraón había endurecido su corazón, podemos nosotros ver la realidad que hay en el corazón malvado, en el corazón que no conoce quién es Dios, en el corazón que para él ni siquiera puede pasar en su mente que en determinado momento puede tratar con el hombre para que se convierta, para que oiga a Dios, para que deje a su pueblo, para que Dios pueda hacer su voluntad. El hombre que no entiende de Dios siempre va a estar endureciendo su corazón delante de Dios y delante de los hombres que Dios escoge para que Dios sea glorificado. El hombre es rebelde. Y ni aunque podemos ver aquí el corazón del faraón endurecido contra los gemidos y clamores de los israelitas oprimidos, de todo modo Dios tiene que glorificarse en medio de esta maldad, de este perverso corazón, tiene que glorificarse
para enseñarle al faraón que la última palabra es él y no es el faraón. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, que ahora Dios en el camino del hacer un justo juicio contra este corazón malvado, podemos ver que Dios endurece el corazón del faraón contra la enseñanza que le dejan los milagros y el temor de las plagas. Podemos ver que un milagro tras un milagro, en lugar de suavizar el corazón del faraón, lo endurece más. Y es que sale a luz, mis hermanos, que aquellos hombres que no entienden la esencia de Dios son tentados a pensar de manera primaria en lo que Dios demuestra con su poder exteriormente, pero que no entienden lo que Dios puede hacer interiormente. Y esto era lo que estaba pasando con el faraón. La diferencia entre el faraón y Moisés es que la Biblia dice que por la fe Moisés creyó que Dios tenía por pueblo al pueblo de Israel. Por la fe Moisés le creyó a Dios. Por la fe Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto para la tierra prometida. Y podemos nosotros ver que el fundamento entonces de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés era a través de la fe. Mientras que Dios confrontó a Moisés con su naturaleza humana en todas sus flaquezas y lo saca a luz, podemos ver que también Dios confronta al faraón con milagros, con prodigios, con plagas, pero en lugar de suavizar su corazón, pues él endurece más su corazón. Evidencia de aquellos quienes en realidad no entienden las maravillas del alma que Dios puede hacer donde los ojos humanos no pueden ver. Y cada uno de nosotros podemos ver que ahora Dios tiene que demostrar un justo juicio. Si endurece el corazón del faraón para que salga a luz lo que hay dentro de su corazón, la enseñanza que le dejan los milagros y el terror de las plagas, aunque le hacen tambalear un poco, aunque a principio el faraón dice, bueno, está bien, pero después se arrepiente, voy a dejar ir al pueblo. De repente dice, no, ya no voy a dejar ir al pueblo. Así es el hombre sin fe, el hombre que no tiene la dirección de Dios, el hombre que no atiende a la palabra de Dios, el hombre que no se apasiona por la palabra de Dios, se inquieta en algo de lo que Dios hace, pero en realidad no hay una evidencia concreta de conversión. Y entonces el faraón, esto es lo que demuestra a diferencia de Moisés, porque el faraón vio milagros, vio prodigio a través de las plagas, como Dios estaba moviéndose, pero no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y entonces podemos ver que el justo juicio de Dios estaba para darse, porque el corazón de Faraón tristemente solo saca a luz su falta de fe. Podemos nosotros ver, mis hermanos, a cada uno de ciertos pasajes bíblicos, podemos nosotros comprender que lo que es la autoridad de la palabra de Dios, sea que el faraón oiga o que prohíba, algo tenía que marcar la diferencia. Y es que las palabras de Moisés hacia el faraón nos ayuda para poder nosotros ver la autoridad escritural, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué se le llama la inspiración divina, la palabra divina, lo que es inspirado por el Espíritu Santo? ¿Por qué Moisés fue parte de los profetas que tuvo la bendición de que escuchara y hablara con Dios para poder demostrar esa autoridad? Lo tenía que empezar a hacer con palabras tan sencillas, pero muy contundentes para
dar a entender lo que en realidad Dios quería para su pueblo y lo que tenía que hacer el faraón. ¿Y cuál era lo que en realidad iba a enfatizar Moisés para que entendiera el faraón y el pueblo de Dios? Son unas palabras tan cortas, pero dice, así dice el Señor. En esta expresión, así dice el Señor, nos ayuda a comprender la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la inspiración de las Escrituras, la autoridad del contenido de la palabra de las profecías, la autoridad de una palabra profética que no viene de Moisés, sino viene del poder de Dios y de su Santo Espíritu. Así dice el Señor. Eran palabras que los profetas, cuando eran inspirados y tenían que exhortar al pueblo de Dios a veces, o a los que habían perdido el rumbo espiritualmente a veces, o contra cualquier país o cualquier familia pagana, esta expresión está de por medio. Así dice el Señor. Lastimosamente, hermanos, muchos supuestos profetas hoy en día no le dan el sentir correcto a lo que significa esta palabra, así dice el Señor. Porque esta expresión, así dice el Señor, era para vida o era para muerte, pero de por medio está el juicio de Dios. Si no se cumplía, el hombre estaba en peligro de muerte si falseaba el significado de esta palabra, que venía con toda la autoridad divina para que los hombres pudieran darse cuenta que el que llevara el mensaje del contenido de las palabras de Dios venían con toda esa autoridad para que el hombre pudiera reflexionar, ya sea como hombre de fe o como hombre que no es de fe. Cuando algo viene de parte de Dios, debe de recapacitar el hombre para ver qué es lo que está por suceder. Estas palabras son los que están en relación con el mensaje profético, que una profecía a la luz de las Escrituras tienen que tener esta autoridad. Así dice el Señor. Pero lo que anuncia son juicios. Lo que anuncia es para que nosotros podamos ver y entender, mis hermanos, que podemos nosotros aprender de la bendita palabra de Dios cuando Él quiere mover algo para su gloria y para su honra. Cada uno de nosotros, si vemos lo que el faraón tenía que escuchar y lo que Moisés tenía que decirle al faraón, esta frase que iba con toda la autoridad divina, con toda la inspiración divina, así dice el Señor, debe exigir la liberación de Israel. Deja ir a mi pueblo. Hermanos, nosotros podemos notar acá, deja ir a mi hijo, no solo a mi siervo. Noten el contexto, cómo está el uso de estas expresiones. Deja ir a mi hijo, no solo a mi siervo, a quien no tienes derecho de detener, sino a mi hijo. ¿Y por qué a mi hijo? Porque mi hijo es quien me sirve y por tanto debe ser librado. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos ver esta gran verdad del contenido del mensaje. Mi hijo es quien me sirve. Mi hijo es por tanto el quien debe de ser librado. El Padre de alguna manera cumple su propósito y Moisés tenía que llegar hasta con el faraón para cumplir el ministerio. Moisés tenía que rogar para que el faraón en su necedad entendiera, pero había un resultado. En caso de rechazo, hay algo que acá viene como último de las escenas de las diferentes plagas que vinieron. En caso de rechazo, después de tratar con la necedad y terquedad del faraón, entonces la palabra del Señor lo que da el último ultimátum al pueblo de Egipto y a este rey de Egipto: si no dejas ir a mi pueblo, lo que viene va a ser doloroso. Yo mataré a tu hijo. Yo mataré a tu primogénito. No solo el tuyo, sino también el de todos los egipcios.
Todos los que son parte del pueblo de Egipto van a morir, sus primogénitos, pero a los que son de mi pueblo yo los voy a reservar, yo los voy a conservar, yo los voy a proteger. Y mis hermanos, los hombres cuando declaran la guerra contra Dios, lo que esperamos, mis hermanos, es que la mano de Dios, el juicio de Dios venga. A veces no logramos entender por qué entran gobernantes muy paganos que van a desviar más a los pueblos, a las naciones, muy ateos o muy humanistas o muy filosóficos o muy depravados moralmente. Pero tenemos que entender que a veces Dios permite a ciertos gobernantes que lleguen a dirigir tal país o tal ciudad, porque tal ciudad también anda mal delante de Dios. Dios trabaja de varias maneras y podemos ver a la luz de la palabra del Señor lo que la palabra del Señor nos enfoca, mis hermanos, para que nosotros podamos comprender que en caso de rechazo el Señor le dice a Moisés, decirle al faraón, yo mataré a tu primogénito, y no solo el tuyo, sino a todos los que son varones de todos los egipcios, a todos los primogénitos, y a los primogénitos de mi pueblo yo los protegeré. Y esto que nos ayuda a comprender, mis hermanos, en qué nos ayuda a entender sobre la soberanía de Dios, que Él es el soberano. Tenemos en la Biblia aquí la doctrina sobre la soberanía de Dios. Y para entender sobre la doctrina soberana de Dios, lo que nos ayuda a entender que Él es el quien va a determinar qué es lo que va a suceder. No es el hombre, no es el presidente, no es el país, solo es el resultado de lo que es la depravación del hombre sin fe, y también nos ayuda a comprender, mis hermanos, esta gran verdad que como los hombres traten al pueblo de Dios, así deben ser tratados, porque es la ley que Dios mismo ha revelado en las Escrituras. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esa es una regla para el pueblo de Dios, pero también es una regla en la vida de la sociedad sin fe, para que nosotros veamos que Dios es soberano, que Dios gobierna, que Él cumple sus propósitos. Y cuando vemos estas verdades en el fondo de la palabra del Señor, podemos nosotros entonces ver lo que hay de los versículos 18 al versículo 23, diferentes ideas para ir comprendiendo cómo Dios trata con su pueblo, usa a los de fe, cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios hace maravillas, cómo Dios derrama su juicio, cómo Dios nos ayuda a comprender a nosotros que somos llamados para obedecerle, oírle, santificar nuestra vida, para que sus mandamientos, sus preceptos, sus principios, pues sobresalgan en nuestra vida para que Él sea glorificado. Pero ampliando un poco más en los versículos 24 a los versículos 31, nos ayudan a pensar con otros puntos más, otras ideas más para ir ampliando. Podemos ver que en los versículos 24 al 31 todo iba bonito, ni aun que Moisés, Dios lo confrontó en su llamado, tenía que ir y tuvo que ir hacia el faraón, estaba viendo cómo Dios lo usara para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, pero de repente llega algo que no se esperaba el propio Moisés. De repente llega algo que no esperaba la propia familia de Moisés. Y dice la palabra del Señor, versículos 24 a los versículos 31, dice la palabra de Dios que Dios sale enojado al encuentro de Moisés. Y cuando nosotros vemos esta otra escena, vemos que algo sucede en la vida de Moisés. El Señor lo amenaza de muerte. El Señor, Jehová de los ejércitos, el yo soy, lo amenaza de muerte, para que nosotros veamos esta gran lección, o con mandarle una enfermedad,
como castigo por haber pasado por alto la circuncisión de su hijo. Notemos esta otra gran verdad que hay en el fondo de la bendita palabra de Dios. Dios se enoja contra Moisés. Dios empieza a disciplinar a Moisés. Lastimosamente en las congregaciones y en la vida de muchos pastores y muchos líderes, no, pastor, eso de la disciplina, eso está pasado de moda. Aquí no hay. Y vemos que Dios disciplina a sus hijos de una manera tan especial que amenaza a Moisés con la muerte o mandarle una enfermedad terrible para que él pueda darse cuenta que algo pasó en su vida que tocó extremo. Y es que a Moisés se le fue por alto la bendición de circuncidar a su precioso hijo. Y el punto acá, hermanos, ¿por qué Dios trata así duro con Moisés? La sencilla razón, mis hermanos, es que el primogénito, el primer hijo que rompía la matriz de una madre, era la bendición para la familia. Es donde pasaba la línea de sangre, la línea carmesí, la línea que iba en representación a lo que iba a ser el nacimiento de la línea mesiánica. O sea, dar prioridad a lo que en realidad son las cosas espirituales más que materiales para que podamos nosotros estar en fe, que es oír la palabra de Dios, tener temor de la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Moisés que tenía que circuncidar a su hijo, pero él no lo hizo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, vemos esta forma como Dios disciplina a Moisés para poder entender que él pasó por alto la circuncisión de su hijo. Nos ayuda a reflexionar que cuando Dios nos da a conocer lo que está mal en nuestra vida, debemos poner toda diligencia. Debemos enmendarnos con prontitud. Cuando Dios nos da la alarma, hay emergencia en tu vida, estás enfermo por pecado, podés morir por pecado. Dios ha establecido que los hombres mueren de tal año a tal año, 60, 70, 80, los más robustos, unos extras por ahí que pasan de 80. Pero podemos nosotros entender, hermanos, que a veces los hombres se van antes de tiempo porque Dios los está disciplinando a través de enfermedades, a través de circunstancias de la vida, y si no se detienen a reflexionar para ver qué está pasando en su vida, Dios les corta la vida. Pueden morir. Por eso es que en la Biblia tenemos sobre el pecado de muerte. Podemos ver que Moisés estuvo a punto de pasar esta experiencia, pero otros hombres que murieron por causa de pecar contra Dios, porque eran hombres de fe, pues fueron cortados de esta tierra, murieron por estar jugando con Dios y no obedecer a Dios. Y cuando nosotros vemos que Dios da a conocer el mal en nuestra vida, lo va a sacar a luz tarde o temprano, y que esto nos debe de poner en alarma, que debemos de poner toda diligencia. Podemos nosotros enmendarnos con prontitud, clamar a Dios para reconciliarnos con Él, para ponernos a cuentas con Él, para ver dónde se falló, para que lo enmendemos, para glorificar y santificar el bendito nombre de Dios. Solo podemos comprender que esta es la voz de la vara divina que cada vez que la usa nos llama a que nos volvamos a Él, porque su disciplina es real. Hay un precioso himno que se canta, antes lo cantaban, ahora ya no mucho, pero el himno dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, basado en un texto bíblico, para que nosotros reflexionemos que si hay algo en extremo que llegó a nuestra vida que ofende a Dios, detengámonos, reflexionemos, porque la palabra del Señor saca luz que si amenazó a Moisés con la muerte y si él no meditaba,
Tristemente podía suceder, pero primero empezó a enfermarse. Hermanos, a la luz de la palabra del Señor, entonces es bíblico lo que dice el libro de Hebreos, que Dios a los que tiene como hijos los ama, pero también los disciplina. Lastimosamente esto como que si ya no hay en las iglesias. A veces los hermanos pecan ya así sin temor a Dios, sin reverencia a la palabra de Dios, o ya no les interesa la palabra de Dios. Y toman la palabra de Dios con irreverencia, que puede llegar el momento en que Dios trate con ellos a través de las enfermedades y después con la disciplina de la muerte. Sabemos que una enfermedad puede venir de una disciplina de Dios, que es pecado, por asunto de pecado en la vida particular de cierto hombre de fe, como le está pasando a Moisés, que le puede pasar a una familia de fe, porque hay mucha reseña histórica de ciertas familias, hombres que Dios trató con ellos porque estaban desobedeciendo a Dios. Entonces, la vara de Dios, la disciplina de Dios es inevitable para los que son hijos. Tenemos que entender que cuando hay enfermedades en nuestra vida, cuando hay circunstancias en nuestra vida, cuando hay una posibilidad ya de muerte en nuestra vida, tenemos que comprender que pueden venir de dos fuentes, según la revelación bíblica. Puede ser que estemos pecando en algo delante de Dios, que no nos hemos humillado y pedirle perdón a Dios. Estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. O puede ser porque en realidad Dios está probando su fe, no es porque ha pecado, sino porque es íntegro. Y esto lo vemos en la vida de Job, si ustedes se acuerdan, una escena diferente. Porque Job estaba pasando circunstancias, enfermedades, no por pecar contra Dios, sino porque Dios se agradaba de la vida de este hombre conocido como Job, para dar a entender a los líderes, al mundo, de que hay hombres que le tienen temor, que le aman, que le sirven, que le buscan, que se gozan en estar en su presencia y que quieren más del Dios Altísimo. Ese hombre íntegro era Job. Pero el que estaba enojado era el mal. Y tuvo que ir a pedir permiso a Dios para ver si él podía caer en algún tipo de pecado y blasfemar el nombre de Dios. Y Dios le dice, tócalo, pero menos lo de adentro, menos su alma. Lo de afuera podés tocarle. Y vemos que hay diferencia, hermanos, porque en este caso, cuando vemos la disciplina que hay por rebeldía, es diferente. Llegan las circunstancias, las enfermedades, y si no se retracta puede llegar la muerte. Pero también viene a veces viene la otra forma de que Dios permite las circunstancias, las enfermedades en la vida, o a veces la muerte, no porque hay infidelidad, no porque hay pecado en la vida del cristiano, sino porque es fiel y Dios quiere glorificarse en la vida de él. Por ejemplo, si nosotros vemos la vida de Saulo, murió glorificando a Dios. Esteban murió glorificando a Dios. No es porque estaban en pecado, era por su integridad. Dios permitió que ellos dieran testimonio con su fe que Jesucristo es el Rey, el Salvador, el que perdona pecados, y por eso los mataron. Pero tiene diferente contexto. Cuando vemos que Dios a veces permite que lleguen las circunstancias en la vida, las enfermedades, y tocando ya la puerta, tenemos que aprender que solo hay dos fuentes: o por fidelidad a Dios, o por estar pecando delante de Dios, que Dios va a estar tratando con nosotros. Y que lastimosamente, por no entender esto, muchas veces somos tentados para ir a orar por los enfermos. Somos tentados para imponer manos sobre los enfermos. Y a veces queremos generalizar de que Dios tiene que sanar al hermano. Y hermanos, tenemos que detenernos un poquito, porque si bien es cierto que hay algo de eso como verdad, que tenemos que orar por los hermanos cuando caen enfermos,
Pero tenemos que tomar el otro lado de la moneda y pedirle a Dios que si es porque hay alguna infidelidad de parte del enfermo, del hermano, pues, hermanos, pidámosle a Dios que Dios trate con este hermano que está pecando delante de Dios. Por eso es que el mismo Juan dice, hay pecado que yo pido que no se pida, porque él sabe que ya está con sentencia de juicio divino. Si Dios ya sentenció a fulano y sutano por estar jugando con Dios, nosotros solo debemos dejar lo que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero mientras que viva, debemos de llevarlos a la reflexión, no delante de Dios de manera escandalosa y pública. Y entonces cuando vemos esta escena en la vida de Moisés, nos ayuda a entender por qué la Biblia dice que Dios al que tiene por hijo lo ama, pero también lo disciplina. No solo está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. Si esta es la voz de la vara de Dios cada vez que la usa, solo nos llama para que nos volvamos a Él, porque está a punto de disciplinarnos, llamándonos la atención para meditar que algo va mal. Esta es una escena que es real en la vida de Moisés. Pero hay otra escena que podemos aprender a la luz de la palabra del Señor. Y la escena es que Dios envió a Aarón al encuentro de Moisés. Si ustedes se acuerdan, hermanos, que Moisés estaba poniendo peros para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, y Dios en su gracia, pues le da a Moisés, hubiera querido que hubiera sido solo Moisés, pero por la flaqueza de Moisés, Dios en su misericordia provee a alguien para Moisés para que pueda ser de bendición para el cumplimiento de la voluntad de Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Ahora es Aarón que llega a encontrarlo. Mientras mejor veían ellos, veamos ahora cómo Dios usa la flaqueza de uno y lo hermoso o lo bonito de otro. Dios usó este cruce de la flaqueza de Moisés y de la habilidad de Aarón cuando se encontraron. Ahora van directo al pueblo. Y saben, mis hermanos, que cuando nosotros vemos que ellos se unen, Aarón va al encuentro de Moisés, el pueblo reaccionó de manera positiva. Mientras mejor veían ellos, el pueblo de Israel, que dos líderes conocidos como Moisés, como Aarón, era quien Dios los estaba moviendo y que ellos los estaban reuniendo porque es algo que viene de parte de Dios. Podemos ver, hermanos, que si los del pueblo de Israel vieron esto, bueno, son dos que vienen y nos quieren hablar de Dios. Podemos ver que el pueblo miraba como algo agradable que venían dos de parte de Dios por la flaqueza del mismo pueblo. Pero el asunto es que vemos cómo Dios entrelaza las circunstancias para darnos lecciones con aquel que es maduro y aquel que es débil, o aquel que tiene habilidades, talentos, o aquel que tiene dones, o aquel que es fuerte en una relación con Dios. Dios de alguna manera lo va a usar para ir tratando con sus hijos, para ir disciplinando a sus hijos, para ir madurando a sus hijos, para ir santificando a sus hijos. Cuando nosotros vemos esto a la luz de la palabra del Señor, el pueblo percibió lo que Dios estaba haciendo. Y mis hermanos, los ancianos de los israelitas, ellos encontraron en fe y estuvieron dispuestos a obedecerles. O sea, estos ancianos detectaron lo que están hablando ellos es algo de la fe de nuestros padres, es algo de la fe que Dios había prometido a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Lo que ellos traen es algo que viene de Dios. Miren cómo Dios usa las circunstancias, lo feo, lo bonito del ser humano, y siempre va a glorificarse para que nosotros veamos cómo Dios
endereza a los hombres a través de la fe. Y los ancianos se dieron cuenta de que ellos venían en fe y estuvieron dispuestos a obedecerles. Y cuando los ancianos estuvieron dispuestos a obedecerles, a oír a Moisés y a Aarón, pues el pueblo también se volcó como pueblo. Y a menudo sucede que se haya menos dificultad que la esperada en las empresas que son conforme a la voluntad de Dios y para su propia gloria. Mis hermanos, solo levantémonos y esforcémonos en la obra de nuestro Señor Creador. El Señor estará con nosotros y nos prosperará si estamos en fe. Si Israel acogió a las noticias de su liberación y adoró al Señor. Noten esto, hermanos. Si Israel entendió la liberación que Dios iba a hacer a través de Moisés y Aarón. Si el pueblo dio gran gozo porque iban a ser liberados. Si el pueblo con corazón empezó a adorar a Dios. Mis hermanos, ni aún en las flaquezas de ellos, Dios estaba demostrando cómo puede empezar a trabajar con los hombres de fe, personal, familiar, congregacional. ¿Cómo no debiéramos nosotros acoger la buena nueva de la redención? ¿Cómo no debemos nosotros regocijarnos a esa buena nueva de la redención de acuerdo a los planes divinos? ¿Cómo no abrazar esa fe preciosa y adorar al único Redentor, al único Salvador? Nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, que nosotros solo nos hace recordar que estamos acá, mis hermanos, por la gracia de Dios, porque la redención de Dios, el poder de Dios, el poder de su mensaje, el poder de su Santo Espíritu, el poder de la palabra de Dios nos ha alcanzado para su gloria, para su honra, y no nos queda más en esta vida que adorarle, que gozarnos, que darle gloria y honra, para que nosotros adoremos solo al Redentor de la vida. En medio de todas las circunstancias que pasó Job, hay unas palabras que suenan en lo más profundo de su corazón, en medio de tanto dolor, de toda la prueba que pasó, unas palabras tan preciosas que él decía: yo solo sé que mi Redentor vive. Cuando nosotros recordamos la vida de Job, cuando nosotros vemos la escena de gozo, de regocijo, porque hay una redención que está por suceder en el pueblo de Dios, hermanos, solo debemos de recordar lo que Jesús enseñó a sus discípulos. No se gocen porque los demonios se sujetan y se van. No se gocen por los milagros, las sanidades. Gócense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Miren el fundamento que pone Dios para que nosotros le demos prioridad a esa redención divina, redención eterna, salvación que cambia, perdona pecados, transforma al hombre. Y que solo se puede lograr a través de la fe en Jesucristo, para que nosotros podamos seguir testificando que esta forma como Dios ha tratado con su pueblo, ha tratado con sus líderes, ha tratado a las naciones paganas, como Dios es soberano, como Dios cumple su plan, nos ayuda a nosotros para entender, mis hermanos, que Dios para perdonar pecados, para alcanzar al hombre en sus delitos y pecados. A nosotros no nos corresponde obligar a que se conviertan los hombres, pero sí nos corresponde llevar el mensaje de liberación, de redención, igual como Dios le dijo a Moisés, el cambio, el que quebranta lo más interno del hombre, no es el pastor, no es el que transmite, es el poder de su Santo Espíritu.
Cuando nosotros veamos la redención para abrazarla con fe y que nos reste solo adorar a nuestro Redentor, Salvador y Señor, ¿qué más, hermanos, podemos pedirle a esta vida? En el Nuevo Testamento nos dice esta gran verdad. ¿De qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas de este mundo si su alma va a ser condenada eternamente? ¿De qué le sirve? Pero esto nos ayuda para que nosotros veamos las maravillas de Dios, que las maravillas de Dios, más que hacer milagros y prodigios y sanidades, tenemos que detectar que Dios hace maravillas en las profundidades del alma, del espíritu, del corazón del ser humano, y que el punto principal es que Él tiene poder para perdonar pecados y transformar al hombre, y que ese es nuestro regocijo, ese es nuestro gozo. Solo nos resta decir, yo sé que mi Redentor vive. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a seguir ampliando un poco más. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.